Lo primero que vamos a decir, ya que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo pascual, tiempo en el que recordamos que Jesús está vivo, que no solamente murió y quedó, como muchos piensan y creen, clavado en una cruz, sino que pasando por la experiencia de muerte, está vivo, está entre nosotros, y es lo que celebramos en cada Eucaristía. Jesús está con nosotros. Esta vela grande, que es llamada cirio pascual, viene a recordarnos que la luz de Cristo brilla y brilla para siempre. Hoy Jesús va a presentar como una síntesis acerca de quién es Él. Él es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el que vino para entregar su propia vida, para darnos el perdón, pero también para abrir las puertas del cielo para todos. Dios es bueno. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Y hoy todos tenemos que reconocer que es muy lindo y muy bueno tener un techo, tener alimento en nuestra mesa, tener hermanos, tener una familia, tener padres, tener maestros que cuidan y se preocupan por nosotros. En el colegio también aprendemos a querer a Jesús, aprendemos las verdades de la fe. En el colegio también aprendemos a cuidarnos entre nosotros, a tratarnos con respeto, con amor. Esto es lo que Jesús espera. Y cuando uno hace de lo que conoce un hábito que se repite todos los días, eso pasa a ser ya un modo de vivir, un estilo de vida. Y esto era lo que, por ejemplo, los apóstoles, cuando Jesús resucitó y luego de recibir el Espíritu en Pentecostés, empezaron a verse y a saberse transformados. Y dijeron, nosotros estuvimos con Jesús, lo escuchamos, lo vimos sanar, lo vimos predicar, lo vimos caminar, lo vimos rezar y lo vimos resucitado. Tenemos que dar testimonio de esto. Es verdad, Jesús resucitó. Y entonces empiezan a llevar el anuncio del reino. Jesús está vivo, y en la época les empezaron a tener envidia porque la gente los empezaba a escuchar. Y entonces los metían en la cárcel, les pegaban, se burlaban de ellos, hacían que las cosas fueran complicadas. Pero Dios estaba con ellos y les decía a través del ángel, vuelvan al templo y no dejen de enseñar, sean fieles. Hoy avanzamos un poco más con esta realidad y vemos algo muy importante para los apóstoles entonces, para nosotros hoy y para cualquier persona de cualquier momento. Hay un aspecto de la vida que es fundamental, que es, en primer lugar, la coherencia. Una palabra que por ahí para ustedes resulta un poco difícil, pero se trata entonces de ser fieles, de vivir. Si a mí papá y mamá me dicen hay que decir la verdad, no hay que mentir, y yo digo es bueno vivir en la verdad, es verdad que no hay que mentir. Entonces, como aprendo y trato de ser coherente, yo trato de vivir en la verdad. ¿Se entiende esto, no? Si yo tengo que cuidar a las personas que están a mi lado y no está bien burlarme de ellos, ser violento, dejarlos solos, todo esto ya sé que no está bien. Esto lastima a las personas. Entonces yo tengo que ser coherente y preocuparme por el que está más solo, tratar de corregir al que se está burlando de otros. Eso es ser coherente. Los apóstoles también tuvieron que ser coherentes y entonces se mantuvieron firmes y no les iba bien, porque muchas veces no los escuchaban, los volvían a poner en la cárcel, otros se burlaban de ellos. Y entonces al lado de la coherencia aparece esta otra dimensión muy importante en la vida, que es ser valientes. ¿Qué es lo contrario a la valentía? La cobardía. ¿Qué es ser cobarde? Uno puede tener miedos, pero cuando el miedo te paraliza, y entonces yo digo, sé que tengo que decir la verdad, pero como todo el mundo está mintiendo, miento. Entonces, soy cobarde. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Descubrieron que por ser valientes iban a tener que sufrir, porque no los querían escuchar las autoridades de la época. Entonces, insisto, se burlaban de ellos, inventaban cosas,
les ponían palos en la rueda, pero los apóstoles no se asustaron. Insisto, fueron valientes y coherentes. Esto, a lo largo de la historia, también lo vivieron muchas personas. Hoy les decía, yo estoy con una casulla de color rojo porque estamos celebrando a un mártir de la iglesia, a alguien que, por decir creo, lo mataron. Por ser coherente y valiente, entregó la vida, como Jesús. Este santo, de quien hoy hacemos memoria, se llama San Estanislao. Nació cerca del año 1000 en Polonia y al principio estudió muy chiquitito, como era en aquella época, para aprender las verdades de la fe. Se fue enamorando de Jesús, se sintió llamado por Jesús para ser sacerdote y entonces estudió en una ciudad allí en Polonia, se llama Cracovia. Después estudió en Bélgica, estudió en París, que eran como los centros importantes del saber de aquella época, porque él entendió que tenía que aprender mucho y bien para después poder enseñar a otros y no decir macanas. Pasaron los años y en aquella época había un rey que además era amigo de este Estanislao, que lo eligieron como obispo. Era la persona responsable de una parte de la iglesia en Polonia, y allí vivía un rey que se llamaba Boleslao, que era amigo de Estanislao. Pero en un momento dado, este rey, vamos a decirlo así, se pasó de rosca y se creyó que podía hacer lo que se le daba la gana. Entonces empezó a abusar de la autoridad, empezó a hacer muchas macanas, empezó a portarse muy mal, y su amigo, el obispo de Cracovia, Estanislao, le decía: amigo, esto no se hace, esto que estás haciendo está mal, convertite, cambia. Y cada vez iba haciendo peores cosas. Y entonces hubo un momento dado en que, preocupado Estanislao en que su amigo Boleslao cambiara, le dijo: mirá, si vos no cambiás, porque sos un mal ejemplo, porque tenés autoridad, todo el mundo te mira, y lo que vos hagas lo van a repetir. Por eso es muy importante ser un buen ejemplo. Entre amigos tienen que ser un buen ejemplo. Pero este rey no lo quiso escuchar. Entonces, ¿qué hizo este obispo? Lo sacó fuera de la iglesia y se enojó el rey. Entonces lo mandó matar. Pero como nadie lo quería matar porque era un hombre muy bueno, muy querido, el mismo rey entró por la puerta de la iglesia mientras el tal Estanislao estaba celebrando la misa y con una espada lo liquidó. Mártir. Ahí está. Por ser que valiente y coherente hasta el fin. Así que vamos a pedirle a Jesús en esta misa que seamos, por ejemplo, coherentes nosotros. Estamos en el colegio. ¿Qué se espera que yo haga? Que estudie, que tenga amigos, que obedezca a mis maestros, que aprenda, que crezca en la fe. Si soy más grande y estoy casado, que sea fiel, que sea respetuoso, que cuide a mi marido, a mi mujer. Si soy padre o madre, que cuide a mis hijos, que los ayude en los problemas de la vida. Siempre Dios espera algo de nosotros. Pero el mensaje de hoy que quisiera que todos pudiéramos llevarnos a casa mirando, celebrando a este San Estanislao, es la importancia de ser valientes y coherentes en la vida.